Pues muy buenas tardes a todos, buenas noches para Chile. Bueno, pues tenemos el honor y el gusto el día de hoy de recibir a nuestro director general para NIC en Latinoamérica, a nuestro queridísimo Gustavo Gómez en esta plática el día de hoy. Y bueno, pues Gustavo, adelante, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio de lo que nos vas a compartir. Gracias. Gracias, Gloria. No, pues un placer de estar acá. Siempre es una oportunidad pues poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de algunos temas que tratamos en el seminario Diamante, que tienen que ver con las tendencias que está teniendo hoy en día el marketing y nos van a ayudar muchísimo a reenfocar, a fortalecer pues todos los planes que tengamos nosotros hacia el año entrante. Creo que pues no es desconocido para cada uno de nosotros que el mundo viene cambiando mucho y pues definitivamente el hecho de que esté cambiando el entorno pues también nos invita a que la forma en que hacemos nuestros negocios cambien. Y ese fue un poco el mensaje que les di en el seminario Diamante. Nosotros hemos hablado o hemos escuchado mucho sobre el marketing de atracción y si se dan cuenta ahí, pues la gráfica es como muy diciente. El marketing tradicional es como estar detrás del cliente, ir a buscarlo, ¿sí? Y el marketing de atracción es definitivamente conectar con él. Entonces, vamos a hablar mucho de esto. Lo que buscamos siempre con esto es ver cómo nuestra marca se va posicionando y cuando hablo de nuestra marca, pues es Niken como marca, pero también tú como marca, ¿no? O sea, tu negocio, lo que tú transmites. Porque recuerda que Niken realmente es un mecanismo. La marca eres tú, la marca cuando tú estás desarrollando algo y lo compartes con personas de tu círculo de influencia o personas inclusive que no conoces, pues ellos ven a través de ti una marca. Entonces, eso es lo importante, lo que tenemos que, digamos, ser conscientes y ver cómo lo podemos trabajar. Entonces, espero que les sirva mucho. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando de esto, de las diferencias que podemos encontrar entre la venta tradicional y el marketing de atracción. Acá también es muy importante que vayas reflexionando en dónde estás tú, en dónde estás. Si ves cosas como, "Uy, yo estoy haciendo esto y tengo que empezar a ver estrategias para ir a otro nivel y adecuarme hacia digamos, el concepto moderno". Recuerden que las tendencias hoy en día las marcan mucho los consumidores, ¿sí? Los consumidores hoy en día son los reyes del mercado y digamos que las tendencias también, antes habían tendencias que duraban, digamos que un tiempo, 2, 3 años, 4 años. Hoy hay tendencias que pueden durar 6 meses y ya cambian. Entonces eso nos obliga a estar más alertas a lo que hacemos, cómo nos comunicamos, cómo contactamos a las personas, cómo estamos conectando con ellos, cómo los conocemos realmente, ¿sí? Entonces eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta y eso nos dice es que lo que me funcionó 6 meses antes, hoy tal vez ya no me funcione. Entonces, definitivamente tenemos que estar creando, innovando, pero siempre estar muy pendientes de lo que es el consumidor. Entonces, la venta tradicional, pues básicamente cuando hablamos de venta tradicional estamos hablando de técnicas invasivas. Invasivas es como estaba la gráfica, ¿no? Que está el vendedor detrás de los consumidores. Prácticamente estamos hablando de convencerlos. Bueno, digamos que finalmente en la venta tradicional el consumidor se siente atacado, se siente perseguido, ¿sí? Y en marketing de atracción, pues definitivamente son técnicas que no son invasivas, son más naturales, se dan de una manera mucho más, digamos que hay una conexión, hay una atracción, ¿sí? En la venta tradicional, pues se habla de un sentimiento de invadir, interrumpir, convencer, objetar. Entonces, también en la venta tradicional teníamos que ser expertos en cómo manejar objeciones,
el tema de que estás haciendo algo y sientes que te llama el vendedor y tú dices, me está interrumpiendo, está invadiendo, está tratando de convencerme. Si le dices que no, no te gusta, pues empieza a objetarlo. Y es un tema de aquí quién gana, ¿sí? Ese era como el concepto en la venta tradicional. En el marketing de atracción simplemente es un tema de atraer, de conectar, de compartir, de exponer, ¿sí? Entonces, si te das cuenta ya la palabra, aquí venta va desapareciendo. No se trata de vender, se trata de expresar, ¿sí? De exponer lo que eres, lo que transmites, lo que ofreces, y va a haber mucha gente que dice, esto me atrae, esto me conecta, esto lo quiero tener, ¿sí? Entonces, el marketing de atracción es partir también de un concepto diferente. En la venta tradicional es, tengo que buscar clientes, ¿sí? Tengo que venderle a las personas que tú quieres venderle, ¿sí? El marketing de atracción es pensar, oye, hay muchas personas en el mercado que están buscando esto que yo ofrezco, ¿sí? Es bien diferente salir a vender a decir, oye, ya hay gente que quiere comprar lo que yo ofrezco. Entonces, lo único que tengo que hacer es atraer, conectar, compartir, exponer, ¿sí? Si se dan cuenta en este concepto tan sencillo, ya nuestra mente empieza a generar, digamos, un pensamiento totalmente diferente y después de ese pensamiento, pues vienen las acciones, ¿sí? El cómo actuamos. Hoy en día, cuando la forma en que actuamos se acerca hacia una venta tradicional, pues lo más probable es que la gente dice no me interesa porque a nadie le gusta que le vendan, porque sienten que están invadiendo, están interrumpiendo y hoy con tantas herramientas que hay, pues las personas dicen, pues es que yo no necesito que me llamen a ofrecer esto, yo puedo buscarlo y trabajarlo. Y si utilizas, digamos, el concepto de venta tradicional, que es el referido, la llamada, el contacto, pues tienes que hacerlo con un concepto de atracción, de conexión, de compartir, de exponer, ¿sí? No de invadir, de interrumpir, de convencer, de objetar, ¿sí? Porque claro, los sistemas de venta tradicional siguen siendo válidos en la medida que tú manejes ese concepto de atracción y no de invasión, ¿sí? El concepto de venta tradicional, pues vender, en el de marketing de atracción es atraer al comprador. Es bien diferente, ¿sí? Y ahí es donde ya empezamos a decir, wow, o sea, si lo vemos así, es un concepto sencillo, pero muy profundo. Y es empezar a ver cómo lo estamos manejando nosotros, ¿sí? En la venta tradicional, pues la publicidad es costosa, tienes que pagar publicidad para que convenzas a las personas. En el marketing de atracción, la publicidad, puedes no tener publicidad o es a bajo costo, ¿sí? Digamos que la publicidad es más enfocado a exponer lo que eres, ¿sí? Y pues con el tema de redes sociales, pues definitivamente lo puedes hacer sin tener un costo alto. La venta tradicional es lo que decía ahorita, el esquema de llamar, la cita, la reunión, el cierre, ¿sí? En el marketing de atracción es un esquema de exponer e inspirar y la gente te va a contactar. Oye, esto me interesa, esto me gusta, ¿sí? Es una manera diferente de conectar con el cliente. En la venta tradicional es empujar, atacar, emails masivos. Aquí, si se acuerdan antes, el tema de imprimir no sé, una hoja o un folleto, imprimías 1000 folletos y salías a distribuirlos a la calle a ver quién de esos 1000 te llamaba, ¿no? Ese es un concepto y el email masivo lo va a mandar a toda la gente, ¿sí? En el marketing de atracción tiene que haber un concepto mucho más focalizado de segmentar contenidos atractivos, publicar, conectar, contactar. Y nos vamos a dar cuenta que pues antes tú le decías a todo el mundo lo mismo, hoy en día no. Hoy en día con el marketing de atracción te exige entender la persona con la que vas a conectar, en qué está, qué segmento pertenece, qué le gusta, qué está buscando, qué le puedes ofrecer tú, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia muy grande en la parte, la segmentación antes era muy sencilla, era hombres, mujeres, edades y digamos ubicación geográfica. Hoy en día tiene que ver con muchos conceptos la segmentación, que lo vamos a ver y vamos a poner algunos ejemplos en eso.
Las listas de clientes es, dame listas de clientes y detrás de ellos, ¿sí? Que yo digo que sigue siendo válido, pero siempre con ese esquema de atracción, cuando tú tienes personas que conoces, ¿sí? Y puedes conectarte con ellos, pues lo puedes hacer de una manera que sea atractiva, ¿sí? Pero en la venta tradicional es, no me importa si no lo conozco, yo lo llamo y de una vez empiezo a trabajar. Y hay gente muy buena en esto, o sea, ojo, en esto hay gente que ha desarrollado habilidades de vendedores muy buenas y tiene muy buenos resultados. Digamos que lo que ha venido cambiando es que pues no todo el mundo es bueno para desarrollar esas habilidades de venta, ¿sí? Entonces hoy en día el concepto del marketing de atracción es más de lo que tú vives, es mucho más real, es más como el ejemplo, es más vivencial, es más natural y prácticamente lo que ofreces lo debes consumir. Debe ser una experiencia de eso. Antes el vendedor, si no lo usaba, pues no importaba. Él tenía habilidades buenas para lograrlo. Pero si hoy en día alguien te ofrece algo y tú dices, bueno, ¿y tú qué experiencia has tenido? Y él te dice, no lo uso, ¿sí? Pues ya tú dices, wow, o sea, ¿cómo me vende algo que ni siquiera lo conoce, ¿no? O sea, somos más exigentes como consumidores hoy en día y hay una palabra que conecta muchísimo hoy en día y es la parte de la congruencia, ¿sí? Entonces, lo que ofreces representa lo que eres o no. Es bien importante. Estamos en la era del propósito, en la era donde lo que tú transmites, eh, eh, digamos, a través de lo que haces, pues es fundamental. ¿Sí? Eso genera una conexión y ahí es donde puedes tener resultados de influenciar a otros y de tener, pues, buenos resultados. Y en la parte del marketing de atracción es un flujo orgánico de clientes. En la venta tradicional es el que dice, les voy a poner un ejemplo. Ahorita que terminamos el 3x2, hay gente que te va a decir, no, pues es que yo agoté ya a la gente que conocía. O sea, si eso le está sucediendo es porque tiene un pensamiento de venta tradicional. Tengo una lista de clientes y ya, la agoté, ¿sí? En el marketing de atracción es decir, oye, ¿cómo vas a decir que ya no tienes a quién ofrecerle cuando esto nunca acaba? Si hay un mercado, si hay gente que está buscando lo que tú ofreces. Entonces, lo único que tienes que pensar todos los días es cómo me estoy exponiendo ante esa gente que necesita esto, ¿sí? Y no necesariamente la tienes que conocer, ¿sí? Si la conoces mucho mejor porque puedes tener herramientas para conectar más fácil, pero las estrategias que vas a ir desarrollando van enfocadas a precisamente a darles, digamos, lo que ellos están buscando, lo que ellos quieren para su vida. Entonces, es un flujo orgánico de clientes, es porque ya están, ya están. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener en la mente. Es más fácil buscar gente que esté buscando mi producto que buscar clientes a los que les tenga que vender. O sea, solo en ese concepto ya tú dices, uy, pero ¿qué le digo y cómo le hablo, cómo lo llamo? Cuando tú te enfocas en personas que ya buscan lo que tú tienes, pues muy sencillo, porque hay una conexión, hay un mismo lenguaje, hay gustos similares. Entonces, eso yo creo que genera una diferencia grandísima, ¿sí? Entonces, esto nos invita ya, esta primera diapositiva, a entender en dónde estamos y qué estrategias tenemos que empezar a hacer para ser más atractivos, ¿sí? Si nosotros no somos más atractivos, pues otras personas lo van a hacer. Entonces, es algo que hay que empezar a cambiar, a trabajar. Y solo piensen en la forma en que ustedes compraban antes a la forma que compran hoy en día, ¿sí? Tal vez antes, en un día recibíamos llamadas de mucha gente a ofrecernos muchas cosas. Hoy en día, prácticamente cuando tú quieres comprar algo, lo buscas, ¿sí? O le preguntas a alguien, ¿alguien sabe que me pueda recomendar tal cosa? Y vas a encontrar gente que te recomienda, ¿sí? La recomendación es muy importante porque detrás de la recomendación ya hay una experiencia y eso transmite confianza. Hoy en día las marcas no son suficientes. O sea, el creer que es que la marca que yo represento es buenísima, o sea, pues claro que es una ventaja, pero no es suficiente, porque al final es qué estás ofreciendo tú, qué representas tú, ¿sí?
¿eres congruente con esa marca o no? ¿Eres congruente? Entonces, al final, yo creo que el consumidor cada vez es más exigente y pues nos pide esto. Dentro digamos, del mundo de los negocios, hoy en día hay dos retos grandes. Cualquier persona que vaya a pensar hoy en día en desarrollar un negocio se va a encontrar con digamos, dos conceptos muy fuertes. El primero es la transformación en los canales de distribución, ¿sí? Si se dan cuenta, pues los negocios tradicionales tienen un canal de distribución tipo 1, donde está el productor, hay un mayorista, hay un retail y hay un consumidor. Después el mayorista se fue eliminando y después tanto el mayorista como el retail se elimina y llegan prácticamente al consumidor. Es decir, los negocios modernos lo que hacen es conectar al fabricante con el consumidor, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues eso es lo que han hecho. Los grandes negocios modernos hoy en día dicen, pues yo, ¿para qué me voy a matar en hacer una fábrica, en desarrollar todo un canal de distribución, si puedo conectar a las personas que necesitan algo con el que los produce? ¿Sí? Entonces ellos se enfocan precisamente en el mercadeo y en la conexión de esos dos, digamos, conceptos importantes dentro de la cadena de distribución, que es el fabricante y es el consumidor. Entonces, uno de las características es pues menos intermediarios. Hoy en día, eh, estoy seguro que tuviste amigos conocidos o sabes de ejemplos de personas o empresas que tenían este concepto de canal de distribución tipo 1, que cuando les llegó la pandemia, pues fueron los más afectados. ¿Por qué? Porque tienen más gastos fijos, tienen una infraestructura mucho mayor, no pueden reaccionar fácilmente, no tienen, en ese caso el productor no tiene, o sea, si el mayorista no pudo abrir, empecemos por el retail, si él no pudo abrir su tienda y no le pudo comprar al mayorista, ¿sí? Porque se prohibió, porque tenían que cerrar, por las restricciones que hubo. Entonces, al final, pues no, el retail no tiene cómo llegar al consumidor, el mayorista tampoco, y el productor, pues perdóname un minuto. Ya estoy acá en logística de cachorros. Bueno, entonces les decía yo, si el retail no tiene cómo vender al consumidor y pues está cerrado, pues el mayorista no tiene a quién venderle y el mayorista no tiene el contacto con el consumidor. Por supuesto, el productor queda en esa situación también. Entonces, si se dan cuenta, en la pandemia, y yo tuve amigos que tenían negocios buenísimos, porque ellos decían, no, yo para qué llego al consumidor si tengo retails y mayoristas que ellos ya tienen el negocio, yo solo produzco y le vendo a ellos. Al cerrársele a ellos ese canal, pues mi amigo me llamaba y me decía, Gustavo, dime qué hago, qué estrategias hago para llegar directamente al consumidor. Invertí en maquinaria, estoy totalmente parado, tengo muchas deudas, muchos gastos y no estoy teniendo venta. Entonces, eso generan los negocios con infraestructuras pues como estas. Y los negocios modernos van disminuyendo esos canales de distribución, ¿sí? Entonces, hoy ustedes se dan cuenta que los negocios son muy flexibles cuando tiene simplemente el productor y el consumidor. Ustedes están en una posición en donde Niken, como socio de negocios, es el fabricante, es el que se encarga del producto, del servicio, y ustedes simplemente están generando el contacto con el consumidor. Entonces, todos ustedes, cuando empezó la pandemia, pues al final ustedes no tuvieron que angustiarse de decir, ¿ahora qué hago con mi local, con la gente que tengo contratada, con el inventario? Pues ese no era problema de ustedes, porque su foco siempre es cómo conecto al que necesita el producto, el que necesita algo, con el que lo produce, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues eso es algo que funcionó y en todo este tiempo hemos podido estar, digamos, activos y gracias a Dios con un producto también que genera un propósito transformador fuerte que pues, es necesario, es importante para
las personas y bueno, pues también nos ponen en esa situación. Entonces, ese concepto de canales de distribución, pues es un concepto que va hacia la tendencia y es, digamos que no es un tema, es una realidad. O sea, en la medida en que vamos avanzando, pues claro, el que quiere invertir y desarrollar un negocio va a buscar menos riesgos y eso es lógico, ¿sí? Y lo otro que viene cambiando mucho son los hábitos de consumo. Yo les decía que pues ya los hábitos que tenemos hoy en día son bien diferentes a los que teníamos antes de pandemia, ¿sí? Hoy, más que nunca, pues el concepto de comunidades, de segmentaciones muy definidas y muy diferentes, pues se hacen relevantes. Es decir, eh, es fácil identificar tipos de pensamiento, gustos, ¿sí? Filosofías de vida, ¿sí? Pues tú naturalmente te vas uniendo a esas personas y se va creando una comunidad. Y hoy en día, pues con el marketing digital, con las redes sociales, con la apertura en las comunicaciones y con la conexión sin fronteras entre países, pues tú te conectas fácilmente con esas comunidades. Entonces, como les decía, hoy en día el cliente no se casa con una marca, se casa con propósitos transformadores. Si la marca no tiene propósitos transformadores, les aseguro que por más que haya sido la marca más importante por muchos años, el cliente las va a dejar. Entonces, hoy en día, las marcas se están preocupando por darle ese sentido, ese propósito transformador a lo que hacen. Y pues el que no lo pueda lograr, pues finalmente es una marca que va a desaparecer. Y eso es lo que nosotros como consumidores buscamos hoy en día, ¿sí? El customer centric siempre, digamos, viene siendo hoy en día mucho más fuerte, ¿sí? Definitivamente es foco en las personas, el consumidor es el más importante. Digamos que acá la sinceridad, la transparencia son fundamentales, el tema de ser congruentes, el diálogo, entender al cliente, contactar al cliente donde esté. Y aquí es algo importante que yo los pongo a reflexionar y es, hoy en día, ustedes invitan a personas a Niken y esas personas tienen clientes, ¿sí? Pero están dentro de su negocio. Entonces, nosotros como compañía también nos cuestionamos y decimos, ok, nosotros nos hemos enfocado mucho hacia el mensaje, hacia el canal, hacia el influencer, hacia el líder, pero ¿qué está pasando con el consumidor? Entonces, uno de los objetivos que tenemos para el 2022 y que les planteaba yo en el seminario de Amante, precisamente es posicionarnos más hacia el consumidor final, como la comunidad que somos. Entonces tenemos que ser un poco más fuertes, más agresivos en el mensaje, llegar a las personas y saber que si nuestro producto, pues, digamos, todas las personas lo necesitan, pues ese mensaje les tiene que llegar a ellos, ¿sí? Y también ahí viene la pregunta hacia ustedes, ok, porque nos enfocamos mucho hacia mi grupo, la gente de mi grupo personal y a mi volumen organizacional. Pero ¿y qué pasa con todos los clientes que tienen ellos? ¿Sí? También es cómo ustedes empiezan a ser parte de eso. ¿Qué tanto conocen sus clientes? ¿Sí? Entonces, hoy en día, si el canal cada vez se va rompiendo, pues también es una invitación para que ustedes miren cómo llegan a los clientes, cómo conocen más a los clientes que tienen en su negocio. Entonces, la clave hoy en día de los negocios es, y digamos que si ustedes tienen la base de datos de todos sus clientes, pues es algo que es fundamental para poder darles un buen servicio. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, cuando tenemos campañas de repuestos, donde hay gente que fue parte de mi negocio, vendió sistemas de medio ambiente y a muchos clientes, pero yo no tengo esos datos. Entonces también hoy en día es, oye, generemos un sistema, nosotros en Niken creamos un sistema que es el UBI, para que ustedes metan esos datos, para que tengamos los clientes, para que no los pierdan, que si un influencer, un líder se va del negocio, pues esos clientes quedan dentro de tu estructura, que es el capital relacional más importante. Y pues si sabemos dónde está, le puedo dar un servicio, ¿sí?
El tema de la innovación digital hacia ellos y hacia también, por supuesto, de todas las personas de tu organización, es un hecho. Hoy en día, el que todavía siga pensando, no, pero es que, ¿qué hacemos con las personas que no son digitales? Pues hay que enseñarles. O sea, estamos en esta era, ¿sí? Puede que les cueste trabajo, pero se van a meter, ¿sí? Y tenemos ejemplos en la pandemia, pero así cercanos a nosotros. Yo pongo siempre el caso de mi mamá. Mi mamá a los 72 años pues con la pandemia ya le gustaba ir a hacer sus transacciones financieras en los bancos y todo eso hoy en día pues, los hace desde su celular porque le tocó aprender a hacerlo. Entonces, aquí también es la mentalidad, lo que tenemos y no quedarnos en, no, pero es que mi negocio tiene que llegar también a personas que no quieran estar en eso. De acuerdo, puedes tener alternativas, pero tu foco es, oye, esto es una herramienta exponencial que me permite llegar a mucha gente, darles un mejor servicio, pues tienes que estar con una estrategia digital dentro de tu negocio, ¿sí? ¿Qué necesita? ¿Qué les preocupa? Entiende qué quieren comprar y dónde están. O sea, es muy importante que conozcas a tu cliente. Y si te das cuenta aquí, habla mucho de la parte emocional, qué sienten, qué les preocupa, qué están buscando, ¿sí? Esa parte es fundamental. Hoy estamos viviendo un proceso, un momento en donde el entorno cambió tanto y la gente se ha enfocado muchísimo en la prioridad de la familia, de estar juntos, el reconectarse con seres queridos que hace rato no los ven. Entonces ahorita también ese concepto es un sentimiento, es una emoción que ellos tienen y Niken puede ayudar a reconectarlos. Yo creo que ese es un mensaje bonito y mañana que vamos a empezar en Expo Conciencia, pues vamos a darnos cuenta que Niken es un mecanismo para que las personas se conecten a través de todo lo que estamos viviendo con un concepto de bienestar que les va a permitir pues trabajar en prevención, aportar en cualquiera de los 5 pilares de bienestar que nosotros desarrollamos y pues es esa parte también de reconectar, ¿no? Y conectar con sus emociones, como hablábamos ahora, el tener herramientas ágiles. Hoy en día tenemos que tener herramientas ágiles. Todas las herramientas que está desarrollando Niken para que tu negocio sea mucho más ágil, pues eso es importante, meterse en eso y trabajarlo. Ya miren que antes teníamos muchas órdenes físicas, ya no, ya casi el 90-95% de las órdenes pues son a través de la virtualidad y antes era un problema. Hoy en día no, hoy en día tú lo haces y bueno, ya tenemos otros problemas desde que está saturado, bueno, otros temas, pero finalmente son herramientas ágiles que te ayudan a avanzar. El consumidor define las tendencias, eso hay que tenerlo claro, no es lo que tú quieras. Sí, y esto también es un mensaje para las personas que han tenido éxito en sus negocios y uno no puede quedarse en el que es que yo siempre crecí así y tuve éxito así. O sea, antes eso te podía funcionar, hoy en día no. Hoy en día las tendencias cambian y pues hay que estar abierto a buscar nuevas alternativas. Consumidores más exigentes, críticos, racionales, piensan más hoy en gastar, es saber, esto que voy a gastar, si lo necesito yo, es para mi bienestar. O sea, lo analizan mucho más, ¿no? Hoy en día, también las marcas, para acercarse más al consumidor, pues deben tener conceptos importantes dentro de su plan estratégico de mercadeo, ¿sí? Uno es el activismo corporativo. ¿A qué se refiere eso? Es básicamente tener un valor diferencial. Es que como corporación, ¿qué están dándole de valor agregado al mundo? ¿Qué le están dando de valor agregado al ser humano? ¿Sí? Y hay que ser, digamos, dentro de la transformación que necesita el mundo, hay que ser activos corporativamente. ¿Sí? Si tú como compañía tienes un negocio o trabajas en un negocio donde tú te preguntas, bueno, pero ¿qué valor agregado le estoy dando yo al avance del mundo, al avance del ser humano? Pues es un negocio que finalmente no va a ser sostenible y en algún momento va a morir. Entonces esa propuesta de valor es importante
si quieres acercarte más al consumidor. En Nikken, pues ustedes se dan cuenta que es una propuesta muy valiosa y pues con una sostenibilidad grande, ¿sí? Podemos tener momentos difíciles, pero con la tranquilidad de decir, oye, pues este es un producto que la gente lo va a necesitar, ¿sí? Este es un concepto que la gente lo necesita para estar bien. Entonces, finalmente, ahí hablamos de la sostenibilidad. El ayudar, el conectar al consumidor, ayudar al mundo. Es una marca implicada, es una marca que actúa, es una marca que tiene planes de negocio y propósitos para que el mundo sea diferente y que los humanos pues avancen dentro de su bienestar, ¿no? Esto es algo importante, el sacrificar la rentabilidad por unidad de producto para ayudar a nivel social al consumidor, ¿sí? ¿Cuál es el significado acá? Antes podríamos pensar es que este es un producto exclusivo, ¿sí? Hoy en día el concepto va más hacia, este es un producto que debe ser para todo el mundo, ¿sí? Lo ideal es que sea para todo el mundo, que todos lo puedan adquirir. Entonces ahí también hacia las marcas nos exige eso. Yo les contaba a los líderes bueno, yo llevo 18 años en Nikken y uno de las estrategias fuertes que he visto todos estos 18 años es la estrategia de precios. Si ustedes se dan cuenta que los precios que teníamos hace 18 años, si tomaran ustedes el índice de inflación año por año, nunca va a dar el incremento de precios que hemos tenido en estos 18 años, porque hemos tratado de buscar que el producto pues sea también accesible a muchas personas. Entonces, la estrategia de precios acá es importante y nos hemos ido más hacia el concepto de ganancia por volumen. Vamos a llegar a más personas, a masificar el producto, que llegue a más personas y que nos conozcan y pues de esa forma tener rentabilidad. Cuando hacemos estrategias masivas como es el 3x2, va muy enfocado a eso. Ojo, hay gente que dice, no, es que están dañando o están tirando el precio del producto. No, el objetivo de una estrategia de esas muy claras y es, oye, hay tanta gente a la que no hemos llegado en el mercado, ¿sí? Entonces, es precisamente hacer este concepto, es cómo hacemos para que más personas lleguen, oye, pues hay un precio súper especial, trabájalo, ¿sí? Pues hoy en día, también digamos que el sector financiero, si ustedes se dan cuenta, para mí, lo que hacen en México, que no lo he visto que lo hagan en ningún otro país, el concepto del buen fin, donde el sector financiero se une también para promover esto, yo creo que es importante, pero el objetivo es precisamente llegar a más personas, que más personas tengan ese beneficio y en la medida que tú llegas a una familia, pues estás impactando a 4 a 5 personas, empiezan a conocer tu producto, la marca o el conocimiento de la marca crece y eso es, digamos, un beneficio tremendo para todo lo que nosotros desarrollamos. Entonces, ese yo creo que es un concepto importante dentro del activismo corporativo. El digital engagement, el engagement ustedes saben que es conectar, ¿sí? A través de lo digital con el consumidor. Entonces, básicamente, lo que buscamos acá es que lo que tú haces conecte con las personas a las que quieres llegar, ¿sí? Entonces, claro, nosotros somos conscientes que las experiencias presenciales van a seguir existiendo, ¿sí? Pero efectivamente la conexión digital es una herramienta muy grande para conectar, para llegar a muchas personas de manera masiva, estar cerca del consumidor, de sus necesidades, es ágil, flexible y lo importante es que nos permite trabajar en tiempo real. Ahora que hemos vuelto de pronto un poco a la normalidad, a salir, yo creo que todos hemos sentido eso y es como la sensación de qué rico volver a tener la conexión, pero cuando te enfrentas con el caos, con el tráfico y tú dices, oye, en el día estoy perdiendo 3, 4 horas saliendo, o sea, es terrible. Entonces, vamos a seguir teniendo esa mezcla, pero es muy importante que le demos fuerza a esa parte digital. Ahora, aquí tenemos que aprender mucho y es un proceso, ¿no? No es de pasar de dar el like a entender que es un like. Cuando tú publicas algo, ¿qué tanto analizas a las personas? Si tú dices, oye, he hecho 5 publicaciones
y esta misma persona me ha dado likes en estas 5 publicaciones. ¿Qué haces después de eso? ¿Sí? Porque a veces no es simplemente tuve 200, tuve 100, o sea, no, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, la parte de la investigación de lo que es el consumidor, el mercado que hay detrás de esto, pues es grande y es algo que hay que empezar a verlo. Tú puedes ver las redes sociales como un tema social, pero también lo puedes ver como un tema de posicionamiento de marca y cómo lo trabajas, cómo lo investigas, cómo analizas lo que está sucediendo en esas redes sociales. Pues hoy en día eso es también más exigente y tienes que ver si conectas o no conectas. Entonces, oye, no, definitivamente no estoy llegando con el mensaje. Y ahorita que veamos un poco los segmentos, vamos a entender y decir, claro, pues es que yo siempre mando el mismo mensaje, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es, si quiero crecer más, es primero definir en qué segmento me voy a enfocar y armar un plan para que ese segmento, pues me encuentre y diga, oye, esto es lo que estaba buscando y pues quiero ser socio tuyo, ¿no? Es finalmente eso. Esta parte que decía yo ahorita, el análisis de datos, la ciencia del comportamiento, hoy en día los sociólogos, digamos que tienen una labor importante y es entender el cambio de hábitos de consumo, de cómo estamos viviendo, en general el comportamiento del ser humano, cómo va cambiando, y es una ciencia, ¿no? Entonces, analizar los datos, pues eso es parte de el proceso de llegar al consumidor final, entenderlo y darle lo que necesitas, lo que necesitan ellos. Lo otro es la flexibilidad, ser flexibles, definitivamente. Aquí, antes tal vez primero era el mercado, ¿sí? Eh, antes primero eran las marcas, perdón. Hoy en día el mercado está primero, ¿sí? Es el consumidor, es primero, la marca viene después, ¿sí? O sea, antes la marca decía, no, ya yo estoy posicionado, no me importa, ¿sí? Hoy en día a un consumidor le puedes poner productos de diferentes marcas, pero le hablas del concepto, cómo está llegando, qué es lo que busca, cuál es el propósito, y te puedes encontrar con grandes sorpresas y decir, pues me voy por esta, que no es la marca más grande, ¿no? Bueno, acá un buen ejemplo estuvo también en la pandemia, cuando se cerró todo, pues de pronto si tú comprabas insumos para la casa, no sé, alimentos y eso, de pronto los comprabas en un supermercado o lo podías pedir por internet, pero también decías, oye, pero acá tengo a mis vecinos que tienen una tienda pequeñita y pues en verdad que es parte de la economía, ¿no? Yo prefiero ayudarles a ellos y voy a salir y voy a comprar a ellos. Entonces, también eso es algo que el consumidor fue cambiando y dice, pues yo prefiero ayudar a mi vecino, al que tiene acá, que está sufriendo, que no está vendiendo, que está viendo una situación difícil, y pues si yo necesito algo, se lo voy a comprar a él. Eso nos demuestra que el consumidor también se preocupa mucho por esa parte del propósito, ¿no? Un propósito transformador. El adaptarnos al mercado, no hay marcas fuertes si olvidamos la tendencia del consumidor, definitivamente, ¿sí? Entonces el consumidor es el que manda y pues tenemos que enfocarnos a eso. La co-creación, que ha sido un concepto muy fuerte que gracias a Dios en Nickel empezamos a trabajar mucho antes de la pandemia y nos permitió yo creo que estar muy preparados para lo que vivimos y empezamos a trabajar muchos conceptos de co-creación internamente y pues también con toda los líderes y los influencers. Hablemos un poco de los cambios en los hábitos de consumo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Lo primero es lo que veníamos hablando. Entonces, definitivamente sí se empiezan a generar comunidades, segmentaciones muy definidas y muy diferentes a las que habían antes. Un ejemplo de esto es que antes hablábamos de los millennials. Pues si tú dices, bueno, pero ¿quiénes son los millennials? Pues ya hay una subdivisión tan grande, ¿sí? Son muchas comunidades dentro de esa gran comunidad que son los millennials y son tan diferentes que ya tú a un millennial, tú no puedes decir, háblale a un millennial, pero ¿a qué millennial le hablo? ¿Qué le digo? ¿Sí? Entonces ya hay diferentes comunidades dentro de ellos y hay que identificarlos. Entonces ya el concepto de millennial pues no era lo mismo. Antes cuando no existía la moda pues, era sencillo. Oye, esto es lo que hay, las fábricas sacaban eso y la gente compraba eso. Cuando empieza a
a ver, digamos, un crecimiento en el tema del diseño, la creación de nuevas ideas, pues la gente dice, a mí me gusta esto, a mí me gusta más el otro, entonces ya los gustos van cambiando y la segmentación se va abriendo. Y eso es lo que sucede hoy en día también en la parte de hábitos de consumo. O sea, es tan grande, pues que eso nos exige a que no hablemos de la misma manera con todos. El cliente no se casa con una marca, eso hay que tenerlo claro. El rol de las marcas es más tener esos propósitos transformadores que conectan con el cliente. Ya no es blanco o negro, como les decía yo ahorita, o hay una mezcla, hay diversidad, hay apertura, hay muchas opciones, ¿sí? Entonces, no, es que mi compañía vende esto así, y pues si quieres llegar a más gente, pues tienes que abrirlo, hay que ser más diverso, hay que tener una apertura, ¿sí? No es blanco o negro, no se va a los extremos, sino definitivamente es un concepto de diversidad, de apertura. La parte de las compras conscientes o compras racional es algo que viene creciendo mucho. La gente ya lo piensa bastante. Ellos analizan qué compras son las que convienen, si eso los hace feliz, si eso les da bienestar. No es un tema tan impulsivo como era antes, porque pues también la situación te obliga a, oye, no sé qué va a pasar, entonces si voy a gastar o a invertir en algo, pues tiene que ser algo que definitivamente lo necesitemos y somos más racionales en eso. Y tal vez ustedes lo han vivido, inclusive ya la gente de pronto se va al extremo, ¿no? El que dice, no, esto no ha terminado, quién sabe qué va a pasar, podemos quedar sin trabajo, yo ahorita más bien no gasto, guardo todo, ¿sí? Entonces también en el 3x2, no, pues yo ahorita no, prefiero esperar, o sea, pues son situaciones que el entorno va creando y pues esa es la tendencia de los consumidores, ¿sí? Porque ahorita hay incertidumbre, ahorita no existe la seguridad, a pesar de que tenemos ya la vacuna y ahorita hay como una, llamémoslo así, como una falsa seguridad, porque todavía no sabemos qué va a suceder, pues el fin de año va a ser un buen indicador de si las vacunas sirven o no. Ya vienen nuevas cepas, vendrán nuevas cosas, entonces eso todavía genera incertidumbre en la gente, pues hay que entenderlo y por eso somos más racionales en eso. Compra productos que conectan con ellos definitivamente, o sea, el tema de la compra sí tiene que ser con productos que generan esa congruencia y conexión con ellos mismos. Hoy en día, pues la actividad profesional y la personal en el hogar se mezclan muchísimo con el tema del home office. Ahorita hay una apertura grande en trabajar unos días en casa, otros días en la oficina. Pues es algo porque digamos que generó muchos beneficios estar en casa, pero pues también hace falta la conexión y la presencialidad con las personas en el trabajo, el tener el contacto con otras personas, pero al final se va a convertir como una mezcla, ¿no? Va a ser una transición donde va a ser mucho más flexible y al final vamos a estar conectando siempre esa actividad profesional con la parte personal del hogar, que creo que es muy positivo. Agregar valores no esperados y motivadores es súper clave hoy en día y lo hablábamos, es qué le estamos dando de valor agregado al consumidor final. ¿Sí? Eso es fundamental de tenerlo. Esto de la inteligencia colectiva es increíble cómo ha crecido, cómo hoy en día hacemos cosas que antes no hacíamos. ¿Sí? Y podemos ser autosuficientes por todos los temas de tutoriales, hazlo tú mismo, ¿sí? Entonces, pues ya los profesores están en YouTube. El que no está en YouTube, pues está perdiendo clientes, ¿sí? El que está esperando todavía que lo llamen para que vaya a su casa, pues ahí se va a quedar y les tocó cambiar, o sea, entonces ya las personas están diciendo, a ver, quiero hacer esto y buscan el tutorial y lo hacen. Entonces esa inteligencia colectiva es algo que también es parte del cambio hoy en día. El desarrollo de entornos de colaboración, necesito esto, ¿qué me ofreces tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué puedo ofrecerte? O sea, todo el tema de co-creación es algo que viene creciendo mucho. En esto se han unido mucho también los profesionales que tienen una especialidad, tienen una idea, se unen con otros y dicen, oye, nosotros podemos conectarnos y prestar los servicios a una misma empresa y pues hacen ese concepto de co-creación o se refieren, mira, esta parte yo no la hago, pero tengo una persona que lo maneja
y te la recomiendo. Entonces, esa parte es importante. O portafolios compartidos para ofrecer a los clientes. El tema de ausencia de contacto es un hecho, ¿sí? El teletrabajo, lo que hablábamos acá, el acompañamiento remoto en diferentes actividades, o sea, desde la parte virtual, como lo estamos teniendo hoy en día, ese es el acompañamiento. Entregas y contacto, ya no sabes, simplemente te llega el producto, sí, es parte del servicio, pero son terceros, proveedores terceros que cierran esa parte de la cadena del servicio, y las relaciones digitales es algo que viene creciendo mucho. Marketing Automation es básicamente entender que, digamos, en el marketing tradicional, tú le vendías a alguien, pero no sabías qué pensaba, y había personas que no te compraban y no sabías qué pensaban, ¿sí? Con el marketing automation tú, si tienes amigos y tú posteas algo, ¿sí? Y después posteas otra cosa, ya empieza a haber algo donde se va relacionando. Entonces, la automatización de esto es, oye, esta persona que tú le das un post, cuando sacas algo de Niken hacia la parte deportiva, que ya llevas 2 posts en eso, siempre te da un like y se ve que le interesa esto, pero cuando sacas este post que no tiene que ver con la parte deportiva, entonces empiezas a generar conexiones, ¿sí? Y eso es lo que hoy sucede. Lo hemos visto cuando tú te metes a Google y miras un pasaje, quiero ir de Monterrey al DF, ¿sí? Y simplemente lo miraste, al otro día ya tienes correos de, oye, pues mira, hay oportunidades, hay alternativas, aprovecha estas promociones, y pues ese es el marketing automation. Ya saben lo que necesitas, entonces están ofreciendo, ¿sí? Es una experiencia de compra y de seguimiento. En eso, si se dan cuenta, es donde tenemos que trabajar mucho, ¿sí? Pensemos en todos los clientes que tienes, en todos los mocutequis, todas las personas que incorporaste este año, ¿sí? Que son clientes que empezaron a usar producto, ¿sí? ¿Cómo está tu seguimiento con todas esas personas? Y ahí es donde estoy seguro que van a decir ustedes, uy, no, o sea, mejor dicho, me falta tiempo para eso, ¿sí? Porque ahí es donde hay un potencial muy grande. Entonces, hoy en día el marketing es, ojo, no los dejes ahí. Si ya usó el producto, si ya usó el producto, ¿cómo vas a hacer para enamorarlo? Para que diga, este producto que tengo es de una tecnología tremenda, la experiencia que he tenido me ha gustado, el impacto que he tenido con mi familia ha sido tremendo. El seguimiento que le haces cuando alguien usa un sistema de agua es al que compró o a las 5 personas que viven en la casa. Porque dice, pues es que yo solo conozco al que compró, claro, pero los otros también son clientes tuyos, están usando el agua que tú les ofreciste. Entonces, ¿qué están sintiendo ellos? ¿Qué hay detrás de ellos? Ellos cómo pueden influenciar con otras personas. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo que tenemos y el mensaje que nos da hoy en día un concepto como el Google, donde dice, bueno, es una máquina que identifica lo que tú necesitas y te va a ofrecer cosas, también es la invitación a nosotros de, oye, ¿cómo hago yo para hacerle un seguimiento más fuerte a mis clientes? Porque hay un trabajo tremendo y por lo general hay muchos que quedan sin que conozcamos qué inquietudes, qué necesidades tenía y que yo podía a veces las resuelto. O sea, ahí hay un punto que para mí es una oportunidad grandísima, grandísima dentro de nuestro negocio, ¿sí? En la medida que esto lo podamos automatizar, y es uno de los retos que nosotros vemos también como compañía, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a tener eso con todos los clientes que usan algún producto de Nickel, ¿sí? Y lo primero que tenemos que romper es la confianza entre el influencer y Niken, ¿no? Porque ahí yo he escuchado gente que dice, no, yo no uso Ubi porque ¿por qué le voy a dar a Niken todos mis contactos? Entonces te quedas en eso, ¿no? Es como si dijeras, yo por qué me voy a meter a redes sociales, por qué van a conocer de mí, ¿sí? Y ahí viene un concepto que lo tengo más adelante, y es el concepto de si quieres seguir en el mundo privado o en el mundo público. Pues depende mucho de a dónde quieras llegar. Si quieres influenciar a muchas personas e impactar a muchas personas, pues tienes que ser público. No lo puedes hacer desde el mundo privado. Antes funcionaba así, hoy en día no, ¿sí? El tema de contenidos prácticos, gratuitos, personalizados, pues es importante, y si se dan cuenta es porque van muy focalizados a un segmento, a una comunidad, ¿sí?
El consumo a la carta es básicamente es dime qué quieres y yo te consigo. ¿Sí? Es eso, necesito saber es qué quiere el consumidor y yo le doy el servicio. ¿Sí? El tema de contenidos de video es muy importante. Miren cómo ha crecido las redes sociales que tienen que ver con videos y videos cortos generan un impacto muy grande. ¿Sí? A través del video hay una influencia grande, hay una atracción grande, entonces también tenemos que volvernos expertos o más que expertos es, porque se dan cuenta los videos que tienen gran aceptación son videos muy sencillos, ¿sí? Naturales y simplemente se comparten las cosas. Yo he visto ya en Niken cómo sacan muchos videos de una manera muy natural y de pronto gente que decía, no, yo ni loco hago un video. Pues ya empiezas a hacerlo porque el consumidor lo pide. Eso es lo que les gusta. Entonces tú puedes quedar, no, yo no voy a hacer videos, pero si ellos lo que ven son videos, pues hay que empezar a trabajarlos. La actualización en tiempo real, definitivamente. O sea, si estamos desactualizados, pues al final eso no va a trabajar. ¿En dónde lo ve uno eso? En los lives, cómo van creciendo el tema de a ver, ¿qué estás haciendo? Ese tema de vivir el momento, yo creo que es muy importante dentro del mundo moderno. Ética, tecnología y entrega de valor es importante. En esto tiene que ver mucho esa parte de que les decía yo ahorita, de cedo mis datos o no cedo mis datos. ¿Pierdo mi privacidad y pierdo el control o tengo el control de lo que soy? Entonces, viene eso, voy a ser público o voy a ser privado, ¿sí? Entonces, claro, el que enfoca su vida en el temor, siempre se va a ir, no, yo no puedo hacerlo público porque me van a secuestrar, me van a robar, se van a meter con mi familia, o sea, todavía están pensando en eso. Pero el que no está pensando dice, a ver, si yo hago esto, me gusta esto y quiero impactar a muchas personas, pues tengo que hacerlo público. Antes tenía que esperar a que tuvieras la suerte de que te llamaran a un canal de televisión o a una cadena radial, que te hicieran una entrevista. Hoy en día no necesitas eso, no necesitas de terceros. Existe una comunidad, una red que te puede ver no solo la gente que te conoce, sino la que no te conoce y decir, oye, esto me encanta, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces también es entender un poco eso. Por supuesto, aquí no se trata de decir, oye, pues tienes que dejar digamos, tienes que hacerte totalmente público. No, pero claro, los temas personales son personales y la gente los puede manejar, pero en lo que tú quieres impactar a otros, pues tienes que abrirte y compartirlo, ¿no? Recuerden que hoy en día el consumidor compra la congruencia y la congruencia no la puede ver si tú te cierras, ¿sí? Tú no conectas con un amigo si tú le dices, bueno, cuéntame de ti y tú no le cuentas a él de ti. Ahí no hay conexión. Entonces ya tu amigo no te empieza a contar cosas, ¿sí? Entonces finalmente este es un proceso de conectar de una manera natural y trabajarlo, ¿no? Aquí es donde el concepto de venta se cae muchísimo. Porque el vendedor, la gente dice, a ver, este me está vendiendo algo que ni usa, es que se ve que ni tiene ese concepto, o sea, ni le pongo atención. Entonces, esa gente ya no encaja dentro de un concepto del negocio moderno, de las relaciones modernas. El conocimiento del cliente es fundamental, seguimos hablando de eso, es el customer centric que ya vimos, procesos más ágiles, los datos del consumidor claros y ordenados es lo más importante. Tengan un sistema. Si ustedes tienen un sistema donde tienen todos esos datos, y pues nosotros en Niken tratamos de desarrollar un sistema para que ustedes lo tengan, pero lo importante es que ustedes lo tengan, ojo, y no son los suyos, es los de su negocio, porque ahí es el problema, cuando dicen, no, yo tengo los míos, pero tú me dices, pero yo tengo 200 personas en mi negocio, bueno, ¿y tienes los de tu negocio? No, solo los míos, entonces no tienes el control de tu negocio, ¿sí? Y al final, yo creo que ahí es donde tenemos que pensar en que tener esa información todos, pues va a favorecer en dar un mejor servicio, que mi negocio se potencialice, al que no entendió el negocio, yo poder ayudarle a través de sus contactos, de la gente que tiene, de su capital relacional a crecer. Entonces, hay una oportunidad inmensa en eso. El impacto medioambiental y social, pues adquieren más relevancia a la hora de comprar. Ahí estamos nosotros, definitivamente. La era del propósito que les decía ahorita tiene más fuerza. Es
definitivamente es que la gente sí sepa hacia dónde va, qué está buscando, cuáles son sus propósitos, mayor vínculo con el consumidor, nuevo modelo de ciudades donde la gente se aleja a sitios más abiertos. Pues con el concepto del teletrabajo la gente también dice, oye, pues yo ¿por qué tengo que seguir en el caos? Y pues buscan, digamos, salir de ese tráfico, de la movilidad obligada y buscar un modelo de ciudad mucho más adecuado a una calidad de vida pues mucho mejor. Apoyo al comercio de cercanía, como apoyo a los pequeños y medianos negocios, eso se dio, que les di el ejemplo ahorita. Y la aceleración definitivamente del canal digital para comprar. Las compañías que no lo tenían en estos 2 años les ha tocado invertir muchísimo y meterse, como decimos acá en Colombia, una vaca loca para ponerse al día, entrenar a la gente, cambiar la forma de pensar. O sea, es un proceso que toma tiempo. El precio hoy en día es un factor fundamental en la compra. Las personas buscan ahorrar lo que más puedan en sus gastos. Eso buscan las personas. Entonces, eso también hay que darles. A la gente busca eso y es un momento donde pues, la gente lo ven. Si ven la oferta, la promoción y es un producto de valor, dicen, hay que aprovechar esto. Entonces, yo creo que eso es importante porque es una tendencia del consumidor. Aquí vemos, pues, digamos que tendencias importantes que sucedieron en esto. Tiene que ver un poco la afectación en los ingresos a nivel Latinoamérica, a nivel global. En Latinoamérica casi un 70%, a nivel global un 60% de las personas se vieron afectadas. Las tendencias y preferencias de la región, pues tiene que ver con pasar tiempo en casa, incremento en las medidas de higiene, trabajar desde casa, pues se vio, las compras online crecieron muchísimo, usar los medios digitales, el comer saludable, en centrarme en el desarrollo personal, fueron conceptos que crecieron, el prestar más atención a los precios, compras por conveniencia y por cercanía, ¿sí? Entonces le compro a tal persona porque quiero apoyarle o me queda más cerca, me expongo menos, hay menos gente, ¿sí? El respaldo al comercio local, probar nuevos productos, también creo que digamos, es una tendencia de ver eso y ojalá sean productos pues, que dan un valor agregado fuerte. Consumo de segunda mano también, el ser más, digamos, eliminar el desperdicio, es un concepto también de medio ambiente fuerte. Uso de medios digitales para pagar, definitivamente antes, eh, digamos que todavía existía mucho la parte de efectivo. Hoy en día, pues ya cualquier persona que monta un negocio tiene que tener una forma de pago digital o si no, pues va a tener problemas. Y bueno, uso de canales digitales y tiendas online, ¿sí? Básicamente en eso. Ahora, una de las cosas que hicimos en el seminario antes fue mostrarles un poco esto de los nuevos segmentos de consumidores y es decirles, oigan, no se trata simplemente de hablar del concepto de millennials o de personas de tal edad a tal edad, ¿sí? Sino es todo un concepto de comunidad, de segmentos que comparten gustos, estilos de vida y es algo que ha venido cambiando mucho. Entonces acá hay diferentes segmentos nuevos que tal vez algunos de ustedes los conocen, otros no. Si están los DINKs, los DIOCs, Homers, Lojas, citicultores, neosolteros, las mamás digitales, todo un concepto que viene creciendo, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a analizar estos segmentos, uno dice, claro, definitivamente sí son segmentos que unen pensamientos y la pregunta es, ¿cómo estamos llegando nosotros a cada uno de estos segmentos? Ya no es jóvenes entre tal y tal edad. Ah, es millennial, sí, pero ¿qué, ese millennial qué quiere? ¿Sí? O sea, aquí vemos muchas diferencias y voy a ponerles unos ejemplos. ¿Sí? Acá están, por ejemplo, los DINKs, que es una tendencia fuerte, que son double income, not kids, es decir, son personas donde la pareja trabaja, tienen doble ingreso, pero no tienen hijos. Ellos, digamos, desde el comienzo dijeron, yo me caso contigo o me junto contigo, pero la condición es que no quiero hijos, no me interesa. Son personas que se enfocan mucho en su realización personal.
consumen productos de marca, viajan constantemente, se dan una buena vida, visitan restaurantes, tienen inversiones, cuentan con ahorros. Entonces, pues ese es digamos, un segmento muy específico. Y cuando uno piensa, dice, oye, sí, y yo tengo amigos así, digamos, que están en ese segmento, entonces también nos invita a ver cómo podemos generar información y mercadeo de lo que somos nosotros hacia personas como que están en este segmento. Los otros están los DIOCs, que son muy parecidos a los otros, sí, que es Double Income, Other Kids, significa que no tienen hijos ellos, pero tienen sobrinos, ¿sí? Entonces, le invierten bastante, le gastan harto y se preocupan por sus sobrinos, los cuidan, están buscando cómo consentirlos. Esa es una generación que se llama los DIOCs, o un segmento también importante. Tienen las características muy similares a los otros, pero también con un comportamiento en la parte de lo que es el consumo hacia sus sobrinos, ¿no? Los lojas, que muchas personas que están en Niken, pues están en este segmento, Lifestyles of Health and Sustainability. Es un concepto, como dice ahí, tratan de llevar un estilo de vida saludable, sostenible, trasladan sus creencias y valores personales a sus hábitos de consumo. Son personas que no tienen ningún problema en pagar más de lo habitual por un determinado producto. Entonces, ahí hay un concepto que viene creciendo mucho, o yo diría que prácticamente todos los que estamos en Niken comulgamos mucho con esta filosofía y es una comunidad de lojas. Entonces, lo que hay que entender acá es lo siguiente, es si existe esto, si hay gente que piensa igual, yo no tengo que salir a ver a quién le vendo. Yo tengo que ver es, oye, ¿cómo expongo lo que soy para que estas personas que ya tienen este estilo de vida me encuentren y digan, oye, me encanta esto, me interesa esto, ¿sí? Entonces, el trabajo que tenemos hoy en día es ver cómo me expongo yo todos los días, todas las semanas, todos los meses, ¿sí? ¿Cuál es el plan que yo tengo para trabajarlo? Y hoy en día hay que tener un plan presencial y un plan digital. Entonces, tienes que mezclarlo, ¿sí? No te quedes solo con un plan presencial y no te quedes solo con un plan digital. Mézclalo, genera ese balance, porque ambos te van a ayudar muchísimo, pero es entendiéndolo de esa manera, es no tengo que salir a vender el producto, no, tengo que salir es exponerme y encontrar esas personas para que, y que ellos me encuentren para que ellos digan, oye, esto me interesa y vamos a trabajar. Los neosolteros son los solos y felices por convicción, los que no se quieren casar, mujeres y hombres, ¿sí? Con un poder adquisitivo importante, con estudios también importantes, y pues ellos deciden no formalizar una relación de pareja y pues su prioridad no es ni el matrimonio ni formar una familia, sino simplemente desarrollarse profesionalmente, disfrutar la vida. Es un concepto fuerte, ustedes se han dado cuenta pues que viene creciendo muchísimo. Entonces, pues ellos buscan su éxito profesional, económico, ¿sí? Acá también entran pues las personas divorciadas y dicen, ya no me quiero volver a casar, me quedo aquí, estoy contento, ¿sí? Y cuando inclusive tienen una relación donde una persona que la quieren, la aman, dicen, no, pero ella allá, yo acá, prefiero que ella viva en su casa, yo vivo en mi casa, nos encontramos de vez en cuando. O sea, ese es una comunidad y un estilo de vida que también viene creciendo mucho. Las mamás digitales creo que las conocemos mucho y bueno, en pandemia pues creció mucho más porque pues además de ya no tener los hijos en la escuela, los tenían en la casa, además tenían que ayudarles. Entonces, pero aquí lo bonito de este segmento es pues las mamás quieren seguir activas laboralmente, desarrollarse profesionalmente, pero nunca renunciar a ser madre y al trabajo. Y algo importante que tiene este segmento es que lo que les gusta, lo que les parece que es bueno, lo recomiendan con mucha fuerza y promueven mucho esas marcas que les gustan. Y son mamás que están pendientes de eso. A ver, oye, ¿conoces esto? ¿Recomienda esto? ¿Tengo este problema? ¿Qué me recomiendas para esto?
Entonces es un segmento importantísimo dentro de los segmentos que nos ayudan a crecer a nosotros como comunidad. Son mamás, son personas que están buscando buenos productos que le den bienestar a su familia, ¿sí? Y tienen una influencia muy grande dentro del hogar. Yo diría que este es un segmento de los más claves que tenemos hoy en día. Appmores es la nueva tendencia de citas para comenzar relaciones. En el seminario de Amante tuve una experiencia bonita porque generé varios grupos donde les hicimos una encuesta y cada uno dijo, mira, yo estoy en este segmento, y después los pusimos a trabajar. Y yo me fui a esta, pues para ver qué, o sea, bueno, ustedes qué están haciendo ahí, y fue muy interesante porque yo pensaba, bueno, estos son segmentos que buscan, definitivamente están enfocados en buscar una relación, una pareja, ¿sí? Y me encontré con una cosa diferente, me dijo, no, 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 ese es uno de los objetivos, pero realmente a través de estas aplicaciones conocemos gente. Y me pareció muy interesante porque decía, claro, tienen toda la razón. Es decir, cuando tú contactas a una persona por una app more, tú ya sabes que esa persona está dispuesta a escucharte, a conocerte, a saber qué haces, ¿sí? Y muchos me decían, no, pues yo ya he vendido mucho producto a través de esto, porque cuando me dicen qué hago, ¿y eso qué es? Pues le empiezo a explicar, oye, yo quiero esto, por lo menos ya le vendí, ya. Si es la media naranja, pues ya vendrá la oportunidad de salir, de conocerse más, pero es una oportunidad de socializar. Entonces, no solo es de buscar la pareja, sino socializar mucho y tener personas que saben que están dispuestas a socializar, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta cuánto sufres para decir, ¿y a quién llamo para ofrecer el producto? Aquí simplemente conoces a alguien y de pronto dices, oye, vamos a tomarnos un café, se conocen, o simplemente el café se lo toman digitalmente, pero se conocen y empiezan a interactuar y empiezan a tener no solo una relación de amistad, sino también puede haber una relación de negocio donde, oye, pues, tú haces eso, me interesa, yo hago esto, pues, te interesa, ¿sí? Me pareció muy interesante, pero pues es una tendencia también que hay. El double homers, ¿qué son? Son jóvenes entre 20 y 30 años que tienen como una semi-independización de su hogar, de su casa. Entonces ellos tienen su casa, la rentan, inclusive los papás le pueden ayudar en su renta, pero ellos van también algunas veces a dormir, a lavar ropa, a comer a la casa de los papás. Son double homers, y si se dan cuenta, pues tienen dos casas. Y pues también, si hablamos del concepto de bienestar dentro del hogar, el hogar de bienestar, todos los productos que nosotros ofrecemos, pues hablas con una persona y va a decir, oye, pues yo necesito dos, necesito uno para acá y otro para acá. Entonces también es entender que hoy en día viene creciendo mucho esto. También el tema de distancia, sobre todo para los jóvenes que están estudiando, dicen, no, pues es que entre perder 3 horas o 4 horas al día, prefiero rentar un departamento cerca de la universidad, y pues el fin de semana si no voy para la casa de mis papás. Eso también es algo que viene creciendo mucho y es un segmento que podemos llegar a ellos. Los viticultores, hoy en día se ve mucho este concepto de digamos, desarrollar sus huertos dentro de sus casas, departamentos, ¿sí? Y son personas que definitivamente se preocupan mucho por la calidad de la comida, que sea totalmente natural, sin digamos, todos los químicos que implica la, la, el cultivo, digamos, en masa o en gran cantidad. Entonces, pues ellos lo que hacen es desarrollar un huerto, un mini huerto en donde viven, y es algo que viene creciendo muchísimo. En Niken, creo que el año pasado tuvimos una o dos personas que nos hablaron de eso, muy interesante, y pues es muy sencillo también. Y pues también promueve esa parte de lo que es saludable, ¿no? Los hombres metro, donde la apariencia, el cuidado personal, pues en los hombres cada vez adquiere más importancia. Entonces también ellos quieren sentirse mejor, y es un segmento que viene creciendo muchísimo. Los perrijos, pues ya realmente aquí también se unen esos que no quieren tener hijos, pero al final dicen, bueno, pero sí tengo mi mascota, ¿no? Acá hablamos de perrijos, pero es realmente pet hijos, porque también pues puede ser otra mascota, pero el animal
realmente empieza a tener un lugar importante dentro del núcleo familiar y pues prácticamente pues, se convierte en un sustituto al hijo, ¿sí? Entonces ahí también viene un segmento importantísimo que viene creciendo. Uno hoy en día ya ve pues, las mascotas en los centros comerciales, el pet friendly en restaurantes, en muchos conceptos donde la gente busca eso. Ah, si no es hotel pet friendly, no voy. Entonces también esa tendencia del consumidor obliga a que los hoteles, oye, pues la gente no está viniendo porque preguntan que si pueden traer mascotas, les decimos que no, pues no vienen. Entonces tienen que empezar a pensar diferente. Oye, pues ellos quieren eso, creemos espacios para que puedan tenerlo. Estos son ejemplos de esas segmentaciones para que se den cuenta cómo lo venimos trabajando. Ahora, ese proceso de atracción, pues ya vimos esto, ahora es cómo lo podemos trabajar. Si se dan cuenta, todo parte de segmentar primero, ¿sí? Conocer los hábitos de consumo de cada segmento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto marca el segmento y empezar a decir, bueno, si quiero atraerlos a ellos, entonces vamos a conocer bien qué es lo que ellos buscan, cuáles son sus hábitos, cómo los podemos atraer. Después de eso es crear contenido. Entonces, si ya identifiqué qué es lo que les gusta, entonces es hacer un plan de imágenes, videos, mensajes atractivos y claves para crear contenidos. Cuando lo creas, también es la frecuencia, o sea, optimizar el posicionamiento tiene que ver con la frecuencia de publicación. No puede ser que si quieres llegar a un segmento pase un mes y hiciste solo una publicación, ¿sí? O sea, si quieres llegar a ese segmento tienes que enfocarte, porque a veces la gente dice, uy, pues es que yo ya publiqué esta semana 10 veces. Sí, pero al segmento, a uno de los segmentos que querías llegar solo publicaste una vez. Eso no es suficiente. Entonces ahí es donde hay que empezar a generar esa frecuencia de publicación, tener claro cuáles son las palabras claves para llegar a ese segmento y el tema de congruencia, ¿sí? O sea, si quieres posicionarte con ellos, pues todo lo que transmitas tiene que ser muy congruente para que generes esa conexión, que es la última parte. La parte de conectar es cuando ya hay un posicionamiento, es, ok, ya trabajaste ese concepto de comunidad, ya empieza a tener una conversación real, una interacción, hiciste una infografía, la publicaste en una red social, te dieron un like, ¿sí? Entonces ya ahí empieza a haber una interacción y ojalá puedas tener ya esa conexión de tener una conversación real. Oye, he visto que te ha interesado esto, lo haces, digamos que de manera ya puntual con el cliente, hablar de producto, de servicio, qué te llamó la atención, qué te interesa, ¿sí? Aprender de sus necesidades y ahí generas esa conexión, porque al principio lo que generas es una atracción, después tienes que conectar con ellos y ahí viene el cierre, ¿sí? Es ya poder tener los datos del cliente, la información adicional y por supuesto generar la compra. Si se dan cuenta es un proceso diferente al de la venta, donde la venta es, tengo mi lista, tengo referidos, hago la llamada, cómo hago la llamada, eh, saco la cita, nos vemos en algún lado, hablamos de lo que le voy a ofrecer y hago el cierre, ¿sí? Pero se dan cuenta, vamos muy, bueno, voy a lanzarle y a ver qué le gusta y pues sí trato de conocer algo de él, pero pues acá en la parte de atracción es definitivamente todo un proceso donde uno, ya sabes qué segmento es decir, ya sabes muchas cosas de las que le gustan, porque ya está ahí en ese segmento, ¿sí? Lo otro es que empiezas a crear contenidos, ¿sí? ¿A quién? A todos, tú no sabes a quién, a todos los que les interesa, ¿sí? Pero aquí también viene la parte importante, que tú también puedes empezar a pautar, ¿sí? Antes, o sea, en una venta tradicional tú no podías pautar, o sea, tú pautar es una propaganda en televisión, en radio, te costaba un dineral y no sabías a quién llegaba, o sea, no era era muy costoso, digámoslo así. Hoy en día tú puedes pautar y decir, quiero llegar a estas personas que le interesen esto, que pertenezcan a estas comunidades, o sea, puedes segmentarlo de esa manera y esos contenidos empiezan a mostrarse a esas personas y por supuesto ahí ya hay un porcentaje de eficiencia, porque es algo que les va a gustar, ¿sí? Y empiezas a desarrollarlo, empiezas a generar frecuencia, empiezas a mirar la interacción y después empiezas ya la conexión
y el cierre. Digamos que ese es un poco el proceso que se tiene ahí. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para compartirles. No vi preguntas porque me fui derecho, Gloria, pero pues ya generamos acá el espacio. Si quieres, de pronto si tienen preguntas o algo, pero pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradecemos muchísimo. Bueno, pues es el momento de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Aprovechemos ahorita que tenemos a Gustavo unas 2, 3 preguntitas. Si gustan levantar su mano o abrir su audio para que podamos hacer las preguntas directamente a O nos Gustavo. escriben también si quieren, como se sientan Claro. más cómodos. Hola, buenas noches, Gustavo. Yo soy Marcela Chávez. Quería preguntarte si ustedes han identificado algún tipo de segmentación específica para Facebook Ads. Mira, digamos que ese es un proceso. Esto que yo les estoy mostrando es algo también que yo lo trabajé con mi equipo de marketing y lo vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Estamos en un proceso en donde lo que vamos a empezar a hacer ahorita es identificar los segmentos en los que nosotros queremos o vemos un potencial grande. Y ahí es donde viene un poco eso. Inclusive hay segmentos que tú dices, ni para qué publico en Facebook, me tengo que enfocar en Instagram definitivamente, ¿no? Entonces, es todo un proceso que tenemos que desarrollar. O sea, digamos que este concepto de segmento lo sacamos ahorita para el seminario de Amante y precisamente para que todos empecemos a trabajar en esto. Como se los dije, está dentro de nuestro plan de negocios. Lo que yo quiero para el año entrante es decirles a ustedes en un kickoff de director, decirles, miren, tenemos este mes, tenemos este concepto, queremos enfocarnos en estos segmentos, hemos desarrollado estos videos, tenemos estas infografías, es material para que ustedes lo trabajen, lleguen a estas personas, pero es toda una estrategia que, digamos que si ustedes lo ven así, es como nuestro departamento de marketing, es su departamento de marketing, donde ustedes no tienen que ponerse, oye, contratar a alguien que me diseña esto, sino nosotros como compañía empezar a trabajarlo. Pero sí ese es nuestro objetivo, ¿sí? Empezar a segmentarlo bien y decir esto va y decirles, esto no lo publiquen en Facebook, publiquenlo en Instagram, sí lo pueden publicar más bien en Facebook o publiquen en ambas porque estos segmentos pues llegan o utilizan estos dos medios a través de esas redes sociales, pero es precisamente el trabajo que tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? Y a partir de ese trabajo, perdón, yo me refiero tal vez a la parte de los intereses de Facebook cuando uno está creando una segmentación y a veces hay intereses ocultos, ¿verdad? Entonces, ¿esa parte también forma parte de esa investigación? Claro, digamos que todo el concepto de AdWords, por ejemplo, que es precisamente entender cuando la gente va a buscar algo, cuál es la palabra clave que ellos ponen, ¿sí? Entonces ahí nos dicen, mira, este segmento, no sé, los citicultores, entonces comida saludable, comida orgánica. Entonces, si esa es la palabra clave, pues tenemos que trabajarlo en nuestras infografías y decir, miren, si eres de las personas que busca tener comida orgánica, natural, pues ahí empezamos a llegar con un mensaje que ellos realmente es lo que están buscando. Pero todo eso está dentro de ese análisis, claro que sí. Muchas gracias, Gustavo. Vale, Marcela, un gusto. Muchas gracias, mi querida Marcela, desde Costa Rica. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. No veo preguntas escritas, pero si alguien necesita abrir su audio, adelante, por favor. No alcanzo a ver todas las pantallas. Déjenme, voy a checar nada más para ver si alguien tiene su manita levantada. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a Gustavo? Ok, bueno, en lo que se animan a hacerle alguna pregunta a Gustavo, bueno, a mí me gustaría, Gustavo, no sé si nos puedas platicar un poquito sobre esta parte de animarnos a hacer cosas. Yo sé que a veces nos gusta mucho, tú lo comentaste, la parte de, bueno, pues sí exponernos, hay que exponernos un poco. Si nos pudieras ampliar un poco, porque lo que sucede es que a veces algunos de nosotros tenemos esta creencia de si me expongo voy a mostrar toda mi vida privada, o sea,
como qué es lo que, algunas ideas de qué podría yo mostrar en mis redes sociales sin exponer mi vida privada en las redes sociales. O sea, cómo podríamos manejar esto, considerando que en el grupo, vamos a decir que el promedio de edad es, vamos a decir, de 45 para arriba. Entonces, pues ahí tenemos esta parte todavía de algunos miedos y paradigmas en relación a eso. Sí, yo creo que tienen que enfocarse mucho en precisamente qué es lo que quieren exponer, ¿no? Entonces, digamos que acá no tienen que contar temas personales, ¿sí? Tienen que contar experiencias, básense mucho en la experiencia, ¿sí? Tú no tienes que decir, tengo 2 hijos, soy casada, vivo en tal lado, o sea, eso no tienes que exponerlo, ¿sí? Pero las experiencias es lo que la gente busca. Entonces, enfóquese mucho en la experiencia, ¿no? Tú sí puedes poner de pronto la experiencia de mi hijo fue al colegio, se cayó y se raspó la rodilla y miren, utiliza este producto de Niken y miren, pues sales el video o la foto, pues estás exponiendo a tu hijo, estás hablando de la experiencia, pero eso le gusta a la gente. Entonces no lo veas como que, uy, no, ya les dije que era mi hijo, entonces me lo van a secuestrar, ahora me... No, pues si piensas así, finalmente, igual si tienes un negocio tradicional y la gente sabe que te va bien el negocio, pues identificar dónde vives, quién es tu familia, pues también lo pueden hacer. Pero acá es más de enfocarse mucho hacia la experiencia y contarla, ¿no? Digamos, dejar puede ser esa pena o ese paradigma de exponernos, ¿no? Y algo que ha salido mucho en la tendencia es que a la gente, y bueno, ahorita que estuvimos en el taller de liderazgo en México, me gustó muchísimo la presentación que hicieron, porque precisamente nos decían eso, a la gente, nos hemos dado que a la gente le gusta que saquemos videos naturales contándoles lo que nos pasa y los conceptos que vivimos. Entonces eso atrae mucho a las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Sergio Llori, que él está en Tamaulipas, en México. Adelante, mi querido Sergio. Hola, Gracias, Sergio. Gloria. Hola, Gustavo. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy contento. Oye, ¿podrías explicarnos un poco la diferencia entre presentar banners en YouTube perdón, en Facebook o Instagram? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo creo que la mayoría de nosotros que ya brincamos unos añitos, no tenemos esa conciencia o esa idea yo en lo personal publico muchísimo en Facebook y Sí. como que para mí el Instagram es para los chavos, pero ¿qué nos podrías decir? Mira, a mí me pasa lo mismo, pues tengo mis hijos que me enseñan mucho, pero precisamente es lo que tú dices, digamos, existen generaciones y segmentos donde definitivamente soy más de Instagram o de Facebook, pero la diferencia, sí hay una diferencia grande en el dinamismo y en la interacción, ¿no? Entonces, uno nota diferencias muy grandes. Pues a mí como a ti, pues se me facilita más el Facebook. Pero al final es entender la forma en que lo trabajan, ¿sí? Entonces, el Instagram es muy dinámico, ¿sí? Y los chicos lo manejan muy rápido y miran acá, o sea, entonces yo creo que es entender eso, pero hay que dedicarle el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es con mis hijos decir, oye, explícame cómo hago esto, cómo lo trabajo, ¿sí? Pero sí el dinamismo y la forma, la mecánica de usar esa red social es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pues, inclusive los mensajes en el Instagram son, pues, los chicos son más concretos, ¿sí? Ponen un corazón y ya, o ponen una palabra reducida y ya, ¿sí? En el Facebook todos nosotros queremos contar toda la historia y hacerlo largo, pero ahí es donde están, digamos, los gustos. Si te das cuenta, pues, ¿cuál es mejor? Pues definitivamente ambos son mejores, enfocado al segmento que queremos llegar. Porque definitivamente sí hay segmentos que dicen, yo no me meto a Facebook, ¿sí? Por lo general los que tenemos Facebook también tenemos Instagram, ¿sí? Y de pronto personas, digamos que mayores, publicamos más en Facebook, pero también miramos el Instagram, pero no publicamos tanto en Instagram,
¿sí? Y el que utiliza las dos, pues se mete a Instagram y dice, publiquemos tanto en Instagram como en Facebook, pero al final, si te das cuenta, hacia dónde va la tendencia, es que nosotros también aprendamos mucho a manejar el Instagram, porque pues ahí viene un segmento de población muy grande, ¿sí? Entonces, pues no nos podemos quedar solo en esto, aunque sigue siendo Facebook la red más grande, definitivamente. Entonces, eso también nos lo va a ir dando mucho la tendencia. Y hay que estar, ahorita hay que tener ambas, ¿sí? Hay que tener ambas. Ahorita viene creciendo mucho TikTok, ¿sí? El tema de videos viene creciendo impresionante. Hay mucha gente que no lo usa, pero hoy, por ejemplo, bueno, la semana pasada escuchaba a un influencer que decía, si yo quiero que algo se viralice, primero lo hago viral en Twitter. Si en Twitter se viraliza, de ahí en las otras se viraliza. Yo pensaba, yo ni siquiera tengo Twitter, o sea, entonces, pues al final tenemos que entender eso y empezar a generar un dinamismo en todas las redes y entender muy bien los segmentos. Por eso cuando tú desarrolles el plan estratégico, digamos, del marketing digital, es decir, me voy a enfocar en estos segmentos y hay que definir muy bien por qué medio lo vas a empezar a trabajar, ¿sí? Esa es una tarea que nosotros tenemos en Nikken y la vamos a hacer con ustedes, ¿sí? Porque si la tendencia vaya, nosotros no los vamos a dejar solos. Precisamente dentro del plan estratégico es, bueno, ¿cómo vamos a lanzarlo? Y es decirles, oigan, tenemos esto, háganlo así, es el paso a paso. Públicalo así, trabájalo de esta manera y ahí vamos a ir aprendiendo muchísimo. Pero si el dinamismo cambia de una red a otra, cambia muchísimo. Gracias, mil gracias. Gracias, Gustavo. Con gusto, Sergio. Muy bien, mi querido Gustavo. Pues bueno, pues te queremos agradecer mucho. Bueno, pues gracias. No sé si hay alguna otra pregunta adicional o si damos por concluida la sesión de hoy. Listos, déjenme detener la grabación.